Hola, para los que no me conocen, mi nombre es Juana Vázquez. Bienvenidos a mi canal Conócete. Este canal trata del comportamiento humano anclado en la mente subconsciente. La idea es que nosotros podamos entender mejor lo que es la mente subconsciente para que podamos tomar mejores decisiones. Bueno, y en el video de hoy tenemos unos ejercicios interesantísimos, porque pienso que debemos de meternos en nuestra mente subconsciente, espiarla un poquito para entonces poder descifrar qué información hay ahí y cómo nosotros logramos crear una mejor relación con las cosas que tenemos archivadas aquí en este disco fuerte. Así es que el tema de hoy se llama Desmenuzando la información en la mente subconsciente. Comenzamos. Bueno, les cuento que para nosotros poder ir e indagar afuera debemos primero comenzar tratando de espiar, ¿verdad? Como ya mencioné, lo que es la mente subconsciente. Así es que vamos a hacer un ejercicio que tú vas a hacer si estás interesado desde que comienza el día, ¿no? Entonces tú te levantas con la conciencia de que ese día tú vas a monitorar tus pensamientos por un día completito. Entonces vas a tomar nota de los pensamientos que vinieron a tu mente cuando tomaste una decisión que tuviera que ver contigo, como levantarte temprano, ir a trabajar, comer algo saludable, las decisiones que tomaste durante el día. Pero de igual manera, ¿qué pensamientos te venían a la mente cuando estabas hablando con un familiar, con un amigo? ¿Qué pensamiento te viene a la mente cuando una persona cualquiera te pasa por el lado? Que todos los pensamientos, bueno, lo que más puedas monitorar, trate de monitorarlo. Y lo que va a pasar al final del día, lamentablemente, es que te vas a dar cuenta que el 99% de los pensamientos que vinieron a tu mente eran negativos. Bueno, entonces, ¿cómo desciframos estos pensamientos negativos? ¿Cómo desciframos, cómo tratamos de entender de dónde vienen estos pensamientos negativos? Bueno, nosotros somos condicionados, como ya mencionamos en mis videos anteriores, en ¿Quién soy yo? Video número 1 y número 2. Si no lo has visto, bueno, les invito. Ahí explicamos que nosotros somos condicionados primeramente por nuestros padres, cuáles son los que nos dan el molde principal, el que nosotros cargamos aquí en nuestras células, nuestros genes, ¿verdad? Y también entonces somos condicionados por la vida social, por el país en que nacimos. Y después, bueno, con las religiones, dependiendo si tú tuviste una relación con Dios o no, o la religión que te tocó vivir. Bueno, pues para comenzar a descifrar lo que hay en nuestra mentecita, vamos a comenzar entendiendo quién es tu mamá y tu papá. Bueno, pues el siguiente ejercicio se trata de que tomes todas las características positivas de tu mami y la pongas en el renglón izquierdo, y todas las características positivas de tu papá la pongas en el renglón derecho. Y después escribe en el lado derecho cuáles son las fortalezas de tu mamá. Fue una mujer o es una mujer que llevaba todo en la casa, el mango, era madre, era esposa, trabajaba, todo eso. Entonces, de igual manera, las fortalezas de tu papá, los hobbies de cada uno, sus características principales, o sea, eran fríos o son fríos, disculpen si digo son personas frías o son personas amorosas, y así sucesivamente. Esto es en cuanto al afecto y la relación que nosotros tenemos con el amor viene mucho de la relación que recibimos de nuestros padres, pero la relación que tus padres tienen con el amor viene de sus ancestros, ¿no? De sus padres también. Entonces de ahí nos vamos a la relación que ellos tienen con el progreso y el dinero. ¿Qué escuchabas tú todo el día? Que las cosas eran posibles,
fáciles, que tú puedes, que se tomaban riesgos o no, eran personas que de repente tomaban riesgos, lo podían perder todo, pero volvían y se armaban, o eran personas que le daban mucho trabajo, cuidaban mucho su entorno, eran muy meticulosos al gastar un centavo. ¿Qué relación tienen con el dinero? Entonces tú pones estas características de tu mamá y tu papá, una en cada extremo, y en el medio aquí pones la relación tuya con tu mamá y tu papá, ¿no? Porque a veces tú tiendes a ser más inclinado a la relación que tú tienes con tu padre, o quizás tal vez con tu mamá, ¿no? Entonces en el medio ahí te pones tú, y cada vez que tú observas las características que tú puedes ver en tu mamá, trata de conectarte con ser honesto primeramente, y después reconectarte con las caricias, con lo que sea bueno o sea malo, conectarte con la verdadera historia y permitir tú sentirla, ¿no? Entonces ahí tú descifras tus sentimientos, lo que has creado, cuáles son tus debilidades y fortalezas, entonces la vas conectando de dónde viene, ¿no? Entonces, una cosa muy importante, la dinámica que tú has visto en la relación que creó tu mamá o tu papá con los demás y con ellos mismos, ¿no? Eso va a definir bastante en tu relación con los demás, inclusive tú creyendo en el amor, ¿no? ¿Cuánto puedes tú creer en el amor? Sí, en qué te enseñaron tus padres, de la misma manera con el dinero. Entonces cuando tenemos esa fotografía ya completa, tenemos un resumen, ok, bueno, basado a esto, tú creas honestamente, lo más honesta posible, porque no estamos haciendo un examen muy profundo, más bien básico, ¿no? Porque para irnos más profundo tenemos que irnos más a características y experiencias más específicas, ¿no? No estamos buscando qué está mal en ti, sino más bien quién eres tú. Porque si nos vamos y nos anclamos a algo negativo que te esté dominando, ya eso es otro rollo, ¿no? Pero estamos viendo un panorama de dónde vienes tú, de quién eres tú y cómo has sido formado. Entonces, tu nación, donde naciste, es muy importante porque define muchísimas cosas. En el tiempos atrás, ¿no? El mundo era solamente blanco y negro, pobre y rico. Nosotros no somos una excepción. Bueno, yo soy dominicana y voy a describir como nación lo que para mí tuve que hacer, ¿no? Para poder entenderme mejor, ¿no? Nosotros por lo general tendemos a correr de las cosas que nos dan miedo. El dominicano de por sí, su mayor fuente de escape son las risas, las fiestas. El dominicano tiene esa característica, ¿no? De que es alegre, que le gustan las fiestas y el trago y todo eso. Y esa es nuestra mayor forma de escape. Y yo digo que gracias a Dios que es así, porque por lo general yo pienso honestamente que el dominicano tiene una gran parte del dominicano es buena, porque nos vamos mucho a la risa, nos vamos mucho al jangueo, al aparentar estar bien, y yo pienso que el dominicano hace bastante eso, ¿no? La otra manera de escape que tiene mi nación dominicana es las cosas, ¿no? Nos escapamos por medio de cosas, y esto con la idea de aparentar estar bien. Entonces, en cuanto a relaciones, bueno, yo creo que el dominicano tiene mucho miedo al amor, y yo no voy a decir que todo el mundo, pero el dominicano de por sí se enamora de una persona y tiene el zapato al lado, por si acaso y no le está yendo bien, siempre tiene como una espinita al lado, preparando algo en el lado en caso de que esto no le esté trabajando. Entonces, y eso es referente a, somos muy arraigados en eso, son muy pocas las personas con las que uno se encuentra, y claro que hay un porcentaje bastante saludable, y creo que con el tiempo este porcentaje de personas, de familias
saludables, estás creciendo, porque hay muchas personas que están más inclinadas en que tú sabes que yo quiero encontrar el amor. Entonces pienso que estamos avanzando, pero de por sí sé que el dominicano tiene muy mala fuente del amor. Pensamos que el amor es malo, que duele, que conflictivo, ¿no? Entonces, otra cosa que tiene el dominicano es, yo creo que nosotros creamos el que no hay dinero, la cosa está mala, hay necesidad, no importa lo que esté pasando, pero siempre tú hablas con un dominicano, primeramente te va a hablar muy mal del país y segundo te va a hablar en lo malo que está, y es algo que es parte inclusive del entretenimiento, donde el coger fiao, el estar mal y todo eso, ¿no? Es muy parte de la República Dominicana. So yo pienso que como nación tenemos eso, que tenemos esa desviación de lo malo que es el amor y lo terrible del dinero. Entonces, yo me fui un poquito atrás, no tan lejos, pero digamos que al tiempo de Trujillo, ¿de dónde vienen estas características de mi nación, no? Y yo digo, bueno, en el tiempo de Trujillo, el mundo era pobre y de Trujillo, y había personas que tenían dinero, muy limitadas, pero teníamos a este señor, ¿no? Que yo creo que la gente hacía muchas cosas para aparentar estar bien. Yo pienso también que el dominicano aprendió a escaparse de la realidad en que vivía, y yo pienso que aprendió a escaparse por medio de reunirse en familia, con amigos, a no pensar en lo que verdaderamente estaba pasando con el país, porque no podían hacerlo, no tenían otra opción. Entonces yo honestamente no estoy segura, pero pienso que nuestra manera de escape nace ahí, ¿no? Nace en un tiempo donde nosotros tenemos que aprender a sobrevivir. Entonces la comunidad dominicana, después que se va a Trujillo, nos quedamos en que hay 3 ricos y el mundo es pobre, ¿no? La clase media nace con el dominicano que se va al extranjero, que se va a los Estados Unidos, y ahí comienzan a ser la clase media. Las personas que no tenían posibilidades de hacer cosas, ahora tienen posibilidades de poder hacer una casa, de poder enviar a sus hijos a colegios privados, o que sus hijos puedan comer todos los días y vestir mejor, y de ahí nace como esa necesidad del dominicano de querer irse a otro país, porque el país siempre está malo y no hay nada, no hay posibilidades, y nosotros tenemos una tierra muy fértil, pero el dominicano no la puede ver, por alguna razón el dominicano no la puede ver. Pero tú encuentras dominicanos en lugares muy difíciles, donde la economía es muy difícil, pero en la mentalidad del dominicano hay que irse porque las cosas están muy mal en la República Dominicana. Entonces esa relación que nosotros tenemos con el progreso, pienso yo, porque yo pienso que el dominicano es muy progresista y el dominicano le gusta prepararse. Nosotros estamos catalogados como una de las personas, como una nación con educación pobre, pero sí pienso con los dominicanos que yo me he topetado, que el dominicano es muy progresista. Yo me fui cuando yo llegué aquí, estaba estudiando en Upstate Nueva York, en una pequeña escuela que no era tan grande, y había 86 hispanos estudiantes. 76 de esos hispanos eran dominicanos. Entonces me dio a mí entender en sí de que el dominicano es muy progresista, y a partir de ahí tú vienes a Washington Heights y tú vas a lugares donde el dominicano comienza un negocio, se la busca de una manera o de otra. Y yo sé que en tiempos de Trujillo el dominicano se las inventaba, ¿no? Se las inventaba para comer, se las inventaba para sobrevivir, se las inventaba. El dominicano es muy creativo. Yo pienso que viene de ahí, de la necesidad de poder sobrevivir, porque yo pienso que uno solamente activa tu mente superior, tu mente creativa,
por medio de necesidad. Cuando tú tienes la necesidad de sobrevivir, tú creas cosas, tú te la buscas, porque honestamente tú tienes toda esta información aquí en tu cabecita que solamente tú la puedes activar por medio de. Entonces, fíjense que me he ido bastante así como extenso. Nuestra desconexión, tú sabes que esa desconexión del dominicano de buscársela, porque allá hay dos problemas serios, que es el clasismo. El clasismo en la República Dominicana lamentablemente ha gobernado la nación. Entonces, mucha gente pobre tenía que buscársela, ¿no? Y decidió ser amante de hombres casados, qué sé yo, era muy parte de nuestra nación, y todavía es que don fulano tenía una segunda esposa, don fulano, y que nuestros padres fueran, tú veías a mamá y a papá, donde la mujer tenía que ser muy sumisa y tenía que adaptarse a ser la esposa, sabiendo a conciencia, teniendo conciencia de que el esposo podía tener una mujer o tal vez dos, ¿no? Y yo no sé si de ahí viene el lío de que el dominicano es tan mujeriego y no cree en el amor, pero yo sé que nosotras las mujeres dominicanas, el segundo problema que hay es la doble moral. La doble moral para mí nace cuando la mujer sumisa en casa, la de familia, tiene que aparentar tener una cara de felicidad cuando su marido tiene otra esposa o tiene otra familia o está pasando hambre o hambre y necesidad, ¿no? Entonces, como el ego le encanta crear caretas, lo que hace esta mujer es que juzga y critica a aquella que está saliendo con el hombre casado, o a la que se puso el vestido corto, o a la que salió con 3 hombres, pero en realidad ella lo que está haciendo es cubriendo su propia realidad, ¿no? Su propia tristeza. Entonces nosotros tenemos estos problemas, ¿no? El clasismo que lleva a muchísima gente, ¿no? a tener que ir y hacer cosas desconectadas de sí misma o de sí mismos para conseguir cosas materiales, porque las cosas materiales dicen que nosotros estamos bien. Entonces tenemos esos factores, y nuestra relación con el dinero o con el amor, tenemos que hacer un análisis no solamente en nuestro seno familiar, sino también porque nosotros somos nutridos con todo lo que nos hace falta. Y yo no estoy tratando de ser así como ruda con mi gente, ¿no? Porque de verdad que amo a mi gente y yo sé que el dominicano es más bueno que nada, pero tenemos ciertos factores, ¿no?, que nos caracterizan. Y bueno, ser mujeriego es uno de ellos, ¿no? Y que hay muchas mujeres sumisas todavía hoy en día, hay muchas mujeres sumisas viviendo en sus casas, que para mí de ahí nace la doble moral, el tratar de cubrir que no hay felicidad en mi casa, ¿no? Entonces de ahí nosotros hacemos un análisis en qué nos toca, viendo este panorama social, de dónde vengo yo, ¿no? Yo sé que la relación con el dinero para muchos dominicanos, aunque mucha gente quiera, el dominicano le gusta progresar, muchas veces el progreso no llega tan lejos porque honestamente estamos anclados en que no nos los merecemos, en que no lo voy a conseguir, en que la cosa está mala, en que ¿ves? Estamos muy preparados, la mente de nosotros está más anclada en que algo malo puede pasar a que me pueda ir bien. Es muy parte, yo no digo que todo dominicano sea así, pero sé que una gran parte de nuestra nación tiene esta consecuencia. Yo tuve que lidiar con todo este tipo de cosas y por eso tuve que hacer un análisis personalmente, ¿no? Para yo poder liberarme de algunas cosas que sentía que me estaban atando. Entonces, otra cosa es la religión, ¿no? Dependiendo de la religión en que tú naciste, porque las religiones, aunque tener una conexión activa con tu Dios interno, para mí es, bueno, la llave más importante. Yo no me imagino mi vida sin yo estar conectada con Dios, porque honestamente pienso que es mi mayor fortaleza.
Pero muchas veces nosotros seguimos patrones religiosos, y los patrones religiosos tienden a encarcelarnos, tienden a limitar nuestra manera de pensar y tienden a que nosotros seamos seguidores de patrones más que nosotros utilizar nuestra mente para crear una conexión honestamente verdadera con lo divino. Entonces, cuando tú haces todos estos ejercicios y tratas de poner en balanza de dónde vienen mis miedos, cómo los he creado, todos los días cuando un miedo se te acerca en un momento determinado, lo más saludable que uno puede hacer es aceptar este miedo que me agobia, porque uno piensa que huyendo del miedo uno lo va a solucionar, pero resulta que cuando tú le sales corriendo a tu miedo, el miedo te persigue y no te deja en paz. Entonces en el budismo le dicen la rueda del samsara, donde tú estás constantemente repitiendo la misma historia, porque eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, cuando tú no entiendes lo que hay en tu mente subconsciente y cómo manejar estas cosas, lo que tú haces es seguirlas creando y seguirlas viviendo y no salir de un estrés eterno, porque la verdad es esa. Entonces, lo más saludable siempre es aceptar quién tú eres, aceptar toda relación mala o buena que tú tengas con todo lo referente que sea importante para ti, y partir de ahí. Cuando tú entiendes que tú eres malo con el amor, porque yo soy culpable de eso, ¿no? Porque vengo de una nación así, de una familia así, yo crecí, eran tantas las parejas a mi alrededor, familias que tenían dos maridos, que el marido esto, habían familias que eran muy buenas parejas que duraron 50 años, pero cuando tú chequeabas bien, habían muchas cosas que no necesariamente estaban ancladas en el amor. Es un factor que es bastante fuerte en nuestra nación, donde nosotros tenemos una relación bastante pobre con el amor. Entonces, cuando nosotros aceptamos quiénes somos, comienzas a aceptar poco a poco, a medida que los sentimientos te van llegando y tú comienzas a aceptar ciertos miedos. Cuando tú aceptas ese miedo, entonces partes desde ahí, comienza a crecer poco a poquito, fortaleciéndote, diciendo, tú sabes qué, ya esto a mí no me sirve porque me ha traído bastantes problemas, yo de aquí crezco. Así es que, mis amigos, hasta aquí quedó este video. Si les gustó, denle like, compartan, seamos una comunidad y nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Bye bye.